pero no hay alternativa. La única forma de tener las cosas gloriosas es desarrollar la capacidad de oración. No hay otra forma, mis amados hermanos. Entonces, yo quiero darles mi concepto sobre las partes bíblicas, pero los hermanos pueden tener inclusive más luz que yo. Lo importante es que miremos la parte bíblica y aparte de lo que yo les voy a decir a los hermanos, o por lo menos como lo he concebido, los hermanos busquen al Señor y el Señor les puede dar mucha luz en mucha parte de la palabra. Pero yo lo he concebido en cierta forma y se lo voy a dar a los hermanos como lo he concebido. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces el Señor nos enseñó a orar. Porque Él fue de oración. Lo primero que quiero mostrarle a los hermanos es como lo muestra Lucas. Lucas muestra al Señor como el Señor que oraba, adorado sea Dios. Entonces vamos a ver primero, recordar algunos versículos del Señor para que nos formemos la idea de cómo era el Señor. El Señor oraba. Ahora, si Él siendo Dios oraba, ¿qué se dirá de nosotros? ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entonces, vamos primero a ver al Señor. Vamos a mirar en Lucas, capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Y vamos a irlo mirando rápidamente. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué dice? Y orando, el cielo se abrió. Quizás sí, Juan bautizaba a muchos. Pero parece que todos se bautizaban, pero nadie oraba. ¿Sí está claro, hermanos? Pero no fue así con el Señor. Cuando Él fue bautizado, ¿qué hizo? Clamó. Y con toda seguridad que clamó fue por el Espíritu. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y clamó al Padre por el Espíritu y Dios le dio el Espíritu. Ahora bien, miremos 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Eso hacía Dios. Si está claro, hermano, eso hacía Dios. Hay que desarrollar ese espíritu. Alabanzas al Señor. Miren 6:12. Miren 6:12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar. ¿Y cuánto tiempo oró? Pasó toda la noche orando. Dios, orando al Padre. ¿Cuánta necesidad hay de esa comunión? ¿Sí está claro, hermano? ¿Cuánta necesidad hay de esa comunión con el Padre? Que Dios nos ayude. Miremos 9:18. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, ¿no? O sea, se apartaba para orar. Oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿qué dice la gente que soy yo? Pero cuando llegaron los discípulos, él preguntó, ¿qué dice la gente? ¿Pero qué estaba haciendo? Orando, ¿sí? Miren 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte ¿a qué? A orar. Dios, ¿sí está claro, hermano? Sí. Miren el 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Cuándo pasó eso? Cuando estaba orando. ¿Está claro, hermano? Sí. ¿Por qué les muestro eso? Porque no tenemos alternativa. Si queremos una gran victoria, tenemos que ser hombres y mujeres de oración. No hay alternativa. Vamos a aprender algunas reglas con la ayuda del Señor. Yo anoté aquí lo siguiente. Son tan importantes estas reglas que uno debería estudiarlas de rodillas. ¿Sí está claro? Estas reglas sobre la oración deberíamos estudiarlas de rodillas. ¿Sí está claro, hermano? Porque es clave, son claves. Adorado sea Dios. Entonces vamos a mirar la primera parte. Generalmente el pueblo de Dios, todos nosotros, tenemos el Padre Nuestro como la oración. Pero en mi concepto,
Por eso les decía a los hermanos que ustedes mirarán también. En mi concepto, no es simple y llanamente la oración completa. Es la preparación para ser oído por el trono de gracia. Miremos, mis amados hermanos, vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Voy a ponerlo también aquí en mi Biblia. Ahora, noten lo siguiente, mis amados hermanos. Ahí no lo pueden ver porque no tienen su Biblia. Pero en la Biblia el título es Jesús y la oración. Y esa Jesús y la oración inicia en el 1 y termina en el versículo 13. Es toda la enseñanza del Señor sobre la oración. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces vamos a mirar, vamos a leer del 1 al 4, cuidadosamente. Dice así la palabra, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Noten cómo estaba. ¿Sí está claro? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Orando. Y llegaron los discípulos. Miren. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó de orar, quiere decir, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo creo que ese que llegó quedó impresionado cómo el Señor oraba, con el fervor con que debía orar. Ahora bien, entonces, versículo 2 dice, y dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es del 1 al 4. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, en mi concepto, ¿sí? Estos 4 versículos que es el Padre Nuestro, me parece a mí, es la preparación del orador para ser oído, ¿sí? En el trono de la gracia. Si no tiene estas características, en mi concepto, es imposible ser oído. Analicémoslo. En el versículo 2, de acuerdo a lo que leímos, el orador hace 3 expresiones. En el versículo 2 hace 3 expresiones. ¿Cuáles? Santifica su nombre. Santifica el nombre del Señor. Ahora, pide que venga su reino, que es clave, ¿sí? Porque todo creyente quiere eso. Y además pide que se haga su voluntad. Eso es clave en el hombre que va a orar. ¿Sí está claro, hermano? Volvamos a verlo, miren. Y les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Primero que, santificado sea tu nombre. Le da la gloria a Dios. Ahora, ¿qué otra cosa pide ese orador? Venga tu reino. O sea, y cuando se dice venga a su reino, es el poder de Dios en medio de nosotros. ¿Y qué otra cosa pide? Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El orador tiene que tener esa voluntad de que esas cosas sean real. ¿Sí está claro, hermano? Sí. No es un cuento. No es simplemente lo dije. No, lo debe sentir. Adorado sea Dios. Porque Dios quiere que eso se dé. Ahora, en el versículo 3, pide la bendición espiritual para cada día. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, normalmente nosotros como que pensamos en un pan, ¿no? Pero recuerden que el Señor le dijo a la mujer sirofenicia, no está bien tomar el pan de los hijos. O sea, cuando habló del pan de los hijos, ¿qué era? La bendición de los hijos y darle a los perrillos. O sea, que en cierto aspecto aquí también quiere decir que el pan nuestro de cada día es bendíceme hoy. ¿Sí está claro? Que la mano de Dios esté con uno. Adorado sea Dios. Y obviamente el orador debe sentir eso. ¿Sí? Porque debe tener ese sentir. Alabanzas al Señor. Ahora, en el versículo 4, pide perdón condicional. ¿Sí? Y pide ser guardado del mal. Versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros
perdonamos a los que nos deben. En otra parte dice, perdonamos a nuestros deudores. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si llegas a orar y estás con rencor con alguien, anulas la oración. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entonces, si el orador llega al trono de la gracia y no llega con ese espíritu, simple y llanamente no es oído. ¿Está claro, mis amados hermanos? Ahora bien, ¿qué más dice? Y no nos metas en tentación, en otras palabras, y líbranos del mal, en otras palabras, que me pueda mantener santo. Que me pueda mantener santo. Conclusión, del 1 al 4 en mi concepto, hermanos. O sea, el Padre Nuestro muestra la actitud correcta del orador para ser oído en el trono de la gracia. Si no tiene el Padre Nuestro, o por lo menos las características del Padre Nuestro, dudo que sea oído. ¿Está claro, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude para entenderlo, me parece a mí. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, el Padre Nuestro es prácticamente la preparación del orador. No puede llegar con rencores. Tiene que llegar con ganas de que Él sea glorificado. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Tiene que llegar con ganas de que Él sea santo delante de Dios. Si no está en esas condiciones, con toda seguridad que su oración es defectuosa. Que Dios nos ayude. Amén. Ese es uno. Ahora, en segundo lugar, mis amados hermanos, entonces yo coloqué aquí como conclusión del versículo 1 al 4 que ya leímos. El orador, sí, honra a Dios. Porque recuerden que dice, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Lo debe decir del alma. Entonces el orador honra a Dios. En segundo lugar, pide perdón por sus pecados. Y en tercer lugar, le solicita mantenerse santo. Ese es el Padre Nuestro. ¿Sí está claro, hermano? Ese es el Padre Nuestro. Para ser oído por el trono de la gracia. Entonces, conclusión del 1 al 4, o el Padre Nuestro es la preparación real para que su oración sea aceptada. ¿Sí está claro, hermanos? Es la preparación real para que su oración sea aceptada. Ahora bien, en segundo lugar, mis amados hermanos, me parece a mí, en segundo lugar, viene algo que es muy importante. En segundo lugar, yo creo, el Señor enseña la calidad del cuerpo de la oración. La calidad del cuerpo de la oración, es decir, la calidad de la petición. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esa petición? Vamos a mirarlo. Miren ahí en el capítulo 11 y vamos a leer del versículo 5 al 10. Del versículo 5 al 10, que es a continuación del Padre Nuestro. ¿Sí? Porque leímos hasta el 4. Ahora vamos a seguir del 5 en adelante, que muestra que es la enseñanza del Señor como continuación de la enseñanza de la oración. Ahora bien, vamos a verlo. Versículo 5. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Ahora, aquí, ustedes saben, ahora tenemos teléfono y le podemos decir al amigo, llamarlo y decirle, vea, voy para allá y En ese entonces no habían teléfonos. El que llegaba con hambre. ¿Sí está claro? Y llegaba de sorpresa, porque no habían teléfono. Y eran cuestiones de herradura, o sea, caminos de herradura, o sea que llegaban con hambre y sed y todo. ¿Sí está claro? Y generalmente podía llegar con niños. Entonces, el caso aquí prácticamente era caso de urgencia. Dice, ahora vuelvo otra vez al 5, y le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? Y le dice, amigo, préstame 3 panes. Versículo 6, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Versículo 7, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No me puedo levantarme y dártelos. Versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le hará todo lo que necesite. Por la urgencia con que llega. Ahora versículo 9, y yo digo, el Señor aplica lo que acaba de explicar, y yo digo, pedid en esa forma, ¿sí? Y se os dará.
Buscad en esa forma, quiere decir, y hallaréis. Llamad en esa forma y se abrirá. ¿Está claro, hermanos? Y se abrirá. Versículo 10. Porque todo aquel que pide, en esa forma recibe. Y el que busca, en esa forma halla. Y al que llama, con esa urgencia, se le abrirá. ¿Sí está claro, hermanos? Entonces, mis amados hermanos, ahora, después del Padre Nuestro viene la petición. Ahora bien, entonces, del cuerpo de la oración, yo resumo lo siguiente, de eso que hemos leído, resumo lo siguiente, que parece que es lo que el Señor quiere mostrarnos. En otras palabras, pida con intensidad, o dicho en otra forma, sea intenso en la oración. ¿Sí está claro? Pida con intensidad. O en otras palabras, sea intenso en la oración. La oración fría no mueve a nadie. La oración fría prácticamente es un insulto al cielo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entonces, el creyente que no es serio e intenso en la oración, defrauda a Dios. ¿Está claro, mis amados hermanos? Si queremos verdaderamente ver frutos, tenemos que ser intensos delante del trono de Dios. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Entonces, el Señor no solo era intenso, el Señor Jesucristo, no solo era intenso en la oración, como vimos, sino que era intenso en todo. El Señor era intenso en todo. Tratemos de mirar, mis amados hermanos, un día en la vida del Señor. Un día en la vida del Señor. Aquí yo creo que lo podemos ver con facilidad. ¿Cómo actuaba el Señor en un día? En un día. Y comparémoslo con la capacidad que hoy se ve en los varones. Obviamente, especialmente en los varones, aunque hoy en día es igual tanto en los varones como en las mujeres. ¿Por qué? Porque todos trabajamos, ¿sí? Ahora es así. Pero ahora bien, mis amados hermanos, miremos Marcos capítulo 6. Vamos a mirar Marcos capítulo 6. Como no tienen la Biblia, los hermanos tienen que concentrarse en lo que vamos mirando ahí. Adorado sea Dios. Entonces vamos a mirar Marcos capítulo 6 y miren el versículo 35. Marcos capítulo 6, versículo 35. El título de aquí en la Biblia es Alimentación de los 5,000. Versículo 35. Ojo al versículo 35. Dice así: cuando ya era muy avanzada la hora de un día X. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. O sea, supóngase, un día X, el Señor estaba predicando y ya era tarde, no sabemos qué hora era. Pongámosle de pronto 5 de la tarde, 6 de la tarde. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y los discípulos le dicen: Señor, ya es tarde. ¿Por qué? Porque en ese entonces no había luz ni nada de eso. La gente tenía que salir oscuro, ¿sí? Entonces dice: la hora ya está avanzada. Pongámosle 6 de la tarde. En otras palabras, le dicen los discípulos: despida a la gente, ¿sí? Porque ya es tarde. Entonces, ¿pero qué hizo el Señor? El Señor no los quiso despedir. El Señor hizo lo siguiente. Bueno, no lo vamos a leer todo por el tiempo, pero conclusión, bendijo los peces, bendijo el pan y les dio de comer. Vean el versículo 42. Vean el versículo 42. De ese mismo día, estamos hablando de ese mismo día. Ya era tarde, pero el Señor no quería despacharlos con hambre. Versículo 42. Y comieron todos y se saciaron. Versículo 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, sí, y de lo que sobró de los peces. Versículo 44. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Ahora, ojo a esto. Si calculamos nosotros que fueran las 6 de la tarde o 7 de la noche, el Señor multiplicó los panes ese mismo día. ¿Sí está claro, hermanos? Ahora, y si multiplicó los panes ese mismo día, ¿cuánto tiempo duraron repartiéndolo para esa cantidad de gente? Pongámosle que por lo menos se desocuparon a las 10 de la noche.
¿Les parece bien, hermanos? Sí. O sea, por lo menos, trabajando duro, se desocuparon a las 10 de la noche. Bueno, ahora, se desocupó el Señor y los discípulos a las 10 de la noche. Miremos qué pasó de ahí. Se fueron a dormir. Miremos qué hizo el Señor ese mismo día. Versículo 45. Versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él, ¿qué hacía? Despedía a la multitud. Pongamos lo que lo despidió a las 10. No pongamos a las 10 de la noche, pongámosle 9 de la noche. ¿Sí está claro? Después de un día bien ajetreado hasta las 9 de la noche, o 10, no sabemos. ¿Está claro? Ahora bien, estamos hablando de un día. Ahora, versículo 46, ojo al 46, ojo al 46. Se fue a dormir, ¿qué dice? Y después que los hubo despedido a sus discípulos que se fueran al otro lado, que se fueran a descansar en cierto aspecto, ¿qué hizo él? Se fue al monte a orar. ¿Sí está claro, hermano? Se fue al monte a orar. ¿Qué haríamos hoy? Estoy cansado. Tuve que repartirle a 5,000 personas. ¿Sí? ¿Ah? Antes va de pronto hasta tomarse unas vitaminas porque ya está muy débil. ¿Sí está claro? Así no era el Señor. Él era intenso. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Esa es la gente que a Dios le gusta. ¿Está claro, mis amados hermanos? Sigamos viendo. Ahora, al venir la noche de ese mismo día, ¿sí ve? O sea, al venir la noche, obviamente quiere decir a ir adelantando la noche, quiere decir, al venir la noche, quiere decir a ir aumentando las horas de esa misma noche. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, porque él se había quedado orando. Versículo 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia es entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana. O sea que el Señor había orado, ¿cuánto? Por lo menos hasta las 4 de la mañana. ¿Sí está claro? Sin descanso. ¿Sí? Sin descanso. Había orado por decir algo, hasta las 4 de la mañana. Ahora, entonces, vuelvo al versículo 48. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Versículo 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Versículo 50. Porque todos le veían y se turbaron. Porque enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Adorado sea Dios, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces el Señor se montó en la barca. ¿Había dormido? No ha dormido. ¿Sí está claro, hermano? No ha dormido. Ahora, pero miren qué pasa. Terminada la travesía, o sea, llegaron al otro lado, ¿sí? Terminada la travesía, se supone que al terminar la travesía, ¿qué deben hacer? Por lo menos descansar, ¿no? Por lo menos él, porque no había dormido. Ahora, terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Ahora, ojo al 54. Y saliendo ellos de la barca, se supone que salían de la barca a descansar, ¿sí? Y saliendo ellos de la barca, enseguida, ¿qué pasó? La gente le conoció, ¿sí? Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban, quedaban sanos. ¿Durmió? No durmió. ¿Sí está claro, hermano?
seguía derecho, ¿sí? Ese era el Señor, como trabajaba el Señor. Y que Dios me perdone, hermanos, pero a veces nos demoramos un poquito en el culto y los hermanos principian a ver el reloj. Uy, como que ya esto está muy largo. Y de pronto hasta a bostezar. Estamos cansaditos. Miren cómo era el Señor. Miren cómo era el Señor. Y ahora, miren alguito más. Miren alguito más. Miren Mateo 15:32. Mateo 15:32. Miremos ahí, Mateo 15:32. ¿Qué dice? Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ¿hace cuánto tiempo? Hace 3 días que no he dormido ni nada, ¿sí? Hacen tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. O sea, ¿cuánto tiempo llevaba el Señor predicando y sanando y haciendo la obra? De corrido. ¿Sí está claro, hermano? De corrido. Que Dios nos ayude, hermano, a ser intensos. ¿Sí está claro? Alguna vez oí un hermano que estuvimos orando un poquito y dijo: ya, antes aguanté. Antes aguanté. Que Dios nos ayude, hermano, porque tenemos que seguir las pisadas del Maestro. ¿Sí? Pues yo no digo que duren 3 días sin dormir, no, pero sí nos muestra que debemos ser esforzados y que debemos ser intensos y queremos ser bendecidos. Adorados a Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, mis amados hermanos, todos los que movieron el corazón del Señor eran intensos. Una persona, eso tiene un nombre, ¿sí? Que no le interesa mucho la cosa. Eso tiene un nombre. Esa clase de gente no mueve a Dios, ¿sí? Todos eran intensos. Coloqué aquí, no vamos a ver los textos por el tiempo. Pero, por ejemplo, recuerdan que llegó un leproso y le dijo al Señor: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Para que ese leproso llegara donde el Señor? Hermano, por lo menos, que Dios me perdone, pero lo sabremos en el más allá, por lo menos se llevó sus pedradas. Porque él tenía que ir gritando: soy inmundo. Y si usted lee la ley, todo lo que él tocaba era inmundo también. O sea que nadie se iba a dejar tocar. ¿Sí está claro? Y él tenía que enfrentar la multitud. O sea, que este leproso no era cualquier cosa, era intenso. Hasta que llegó al Señor. ¿Sí está claro? Llegar al Señor era prácticamente imposible, pero llegó. Y cuando le dijo: Señor, si quieres, ¿por qué le dice si quieres? Porque era muy grave, ¿sí? Que un leproso llegara allá. Si quieres, ¿qué hizo el Señor? Sí quiero. Y además no solo quiero, sino que dice que le puso la mano. ¿Sí está claro? Él no solo se dejó tocar, le puso la mano. Entonces, este leproso era intenso. Habían miles de leprosos, pero se habla de uno. ¿Por qué? Porque había uno intenso que quería ser sanado. ¿Sí está claro, no? Y lo demostraba. Adorado sea Dios. Ahora bien, ¿recuerdan el paralítico? Que lo llevaban 4 personas, ¿sí? Fueron y lo cargaron y dijeron: vamos a buscar al Señor. Pero la multitud no les permitía. ¿Sí está claro, hermanos? ¿Y qué hicieron? ¿Recuerdan lo que hicieron? Rompieron la casa, rompieron el techo y bajaron el Señor estaba en reunión. Si ustedes lo analizan en su casa, era una reunión muy importante porque estaba con los doctores de la ley y todo eso, con los fariseos, les estaba enseñando. Pero llegaron estos intrusos y rompieron el techo y bajaron al paralítico. ¿Y qué dijo el Señor? Los admiró. Y dijo: al ver la fe de ellos, dice, ¿sí? Dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Eran intensos. Tenían sed de que ese hombre se sanara. Y estaban dispuestos a dar la guerra. Mis amados hermanos, y a Dios le gusta eso. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Que Dios nos ayude. La mujer del flujo de sangre. Simple y llanamente ella dice que quería tocar el manto del Señor. Eso era gravísimo, pero que lo que ella tocaba quedaba inmundo. ¿Sí está claro?
Era gravísimo, pero se arriesgó. Por eso dice que temblando de miedo, le contó toda la verdad. Dijo, yo hice esto por esto y esto. ¿Y qué le dijo al Señor? La felicitó. Tu fe se ha salvado, vete en paz. ¿Sí está claro? La admiró porque vio que era una mujer intensa. Adorados a Dios. Tenía sueños y deseos de resolver su problema. Muchas veces tenemos los problemas, hermanos, pero ni siquiera sacamos tiempo para verdaderamente buscar a Dios y resolver ese problema. Nos conformamos con el problema. Que Dios tenga misericordia de nosotros. La mujer sirofenicia, ¿recuerdan, hermanos? Ni el Señor le ponía cuidado, pero ella tenía a su hija endemoniada y amaba a su hija. Una cosa es hablar, otra cosa es tener un endemoniado en la casa. Y ella quería resolver ese problema. Y ni el Señor le ponía cuidado, pero dice que pasó adelante y se postró delante de él. ¿Y qué le dijo al Señor? No está bien tomar la bendición de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella, ¿qué le dijo? Pero los perros comen de las migajas que caen de los hijos. ¿Qué dijo el Señor? Grande es tu fe, hágase como quieras. ¿Sí? Y se sanó su hija. ¿Por qué? Porque era intensa, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude. Una última, Ana. ¿Recuerdan de Ana? No tenía hijos. Y en ese entonces el hombre podía tener varias mujeres. Y otra mujer otra mujer del mismo hombre, del mismo marido, le molestaba. ¿Sí está claro? ¿Y qué dice la palabra? Que fue al templo a buscar a Jehová. Y dice, y derramó su alma delante de Jehová. Y no estuvo más triste. Creyó. Mujer intensa. Y por algo fue la mamá de Samuel. ¿Sí está claro, hermano? Mujer intensa. Mis amados hermanos, sin esa intensidad no hay nada. Si quiere llevar una vida frívola, no va a mover el cielo. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, ahora, no vamos a leerlo, pero ustedes han leído el capítulo 11 de Hebreos. La palabra dice que a estos hombres, aunque tuvieron buen testimonio, no recibieron lo prometido. O sea, Dios no les dio lo prometido. Pero ¿qué dice la palabra? Que murieron saludando lo que pedían. ¿Sí? Murieron saludando lo que deseaban de Dios. Esos son los hombres, mis amados hermanos. ¿Y qué dice el Señor? Dice que no recibieron lo prometido, pero Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si quieres, hermano, algo de Dios tiene que ser intenso. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces ya vimos que el orador, o sea, la primera parte que es el Padre Nuestro, en mi concepto, es la preparación del verdadero orador para ser oído. Después, inmediatamente sigue la calidad, como ya vimos en segundo lugar, la calidad de qué pedimos, cómo pedimos. ¿Sí está claro, hermano? ¿Con qué intensidad pedimos? Adorado sea Dios. Es lo que muestra el Señor, que es importante eso, adorado sea Dios. Ahora, en tercer lugar, mis amados hermanos, el orador debe creer que Dios es bueno y lo ama. Que Dios es bueno. A quien está orando es bueno y lo ama. Volvamos otra vez a Lucas 11. A Lucas capítulo 11. Sí, vimos del 5 al 10. Entonces ahora miremos que sigue la misma enseñanza, mis amados hermanos. Ahora miremos del 11 al 13. Adorados a Dios. ¿Qué dice? Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Conclusión, mis amados hermanos, conclusión, el orador debe creer que Dios lo ama y que es bueno y que quiere darle lo que él pide. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, volvamos otra vez a repasar. ¿El Padre Nuestro qué es? Es me parece a mí, la adecuación del orador para ser oído. Segundo, llamémoslo así, el cuerpo de la petición debe ser intenso.
¿Sí está claro, hermanos? Sí. Tercero, debe creer que Dios lo ama y que es bueno. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Adorado sea Dios. Y algo que es muy importante, el don preciado de Dios para sus hijos que oran es el Espíritu Santo. ¿Sí está claro, hermano? Le vuelvo a leer, mis amados hermanos, el versículo 13. El versículo 13. Pues si vosotros siendo malos, debéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sí está claro, hermano? El don preciado de Dios para el orador, para el que busca del Señor, es darle su bendito Espíritu. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora Dios hace justicia, o sea, oye y resuelve al creyente si el creyente es intenso. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y noten que hago énfasis en eso. Miren Lucas 18:7. Dice así la palabra del Señor. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman cuándo? ¿Un ratico? No. Clama. Quiero. Señor, necesito. Señor, cambia esto. Dame esto. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, que claman a Él día y noche. O sea, hombres con sed, con hambre, hermano, de resolver sus problemas. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, hay algo que me parece muy importante. Yo aquí se lo he oído a una hermana. Aquí se lo he oído a una hermana. Esto que les voy a decir. Hay que aprender a orar con la mente y hay que aprender a orar con el espíritu. Ya eso es un poco más allá. Pero hermanos, es para el creyente. Miren 1 Corintios 14:15. Dice así, dice el apóstol, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, ¿sí? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también. Una sola hermana en la iglesia siempre me dice, oré en el espíritu y Dios me dijo tal cosa. ¿Está claro, hermano? Pero todos debemos aprender a orar con la mente y a orar con el espíritu. ¿Está claro, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude. Adorado sea Dios. El apóstol dice, yo lo hago. Y era un humano como nosotros. Si somos intensos y queremos de Dios, Dios nos da las cosas gloriosas que Él tiene para nosotros. Adorado sea Dios. Que el Señor nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, una cosita más. Entonces, ojo, estas son recomendaciones, no solo mías, sino de lo que he leído de hombres grandes. Adorado sea Dios. Saque tiempo para orar. Saque tiempo para orar. El que no tiene tiempo para orar, no tiene fuerzas para vencer. ¿Sí está claro? Le vuelvo a repetir. Saque tiempo para orar. ¿Sí? El que no tiene tiempo para orar, no tiene fuerzas para vencer. Que Dios nos ayude a entenderlo. Ahora bien, hermanos, no se trata de tener tiempo. Ahorita después del culto nos vamos a quedar orando. Yo sé que los hermanos no tienen tiempo. ¿Sí está claro? Porque deben tener cosas que hacer. Pero no se trata de tener tiempo, se trata de sacar el tiempo. ¿Sí está claro, hermano? Nunca va a tener tiempo. Usted va a sacar el tiempo para lo que le interesa. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, repito nuevamente, saque tiempo para orar. El que no tiene tiempo para orar, no tiene fuerzas para vencer. No se trata de tener tiempo, se trata de sacarlo. Adorado sea Dios. Ahora, ojo a esto, sin oración no hay milagros. Sin oración intensa, llamémoslo así, no hay milagros. Sin oración no hay victoria. ¿Sí está claro, hermano? Tómelo en cuenta. Adorado sea Dios. Sin oración no hay llenura del Espíritu. Noten lo importante de estas leyes. Por eso al principio les dije que estas leyes debería uno, para estudiarlas, debería estar de rodillas, porque es la clave de la victoria. Ahora, la capacidad de oración es dada por Dios,
Porque esa capacidad de oración es un espíritu. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Miremos ya para terminar. Miren Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Le voy a leer, dice así. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, ¿qué? Espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia quiere decir espíritu de poder. Y espíritu de oración es espíritu para poder clamar con poder. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entonces, mis amados hermanos, yo aquí tengo una petición rara, pero para los que quieran. ¿Qué? No, los que quieran, no todos, los que quieran, que nos arrodillemos y pidamos espíritu de gracia y de oración. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, vamos a arrodillarnos y vamos a los que quieran, ¿sí? Y vamos a clamarle al Señor con intensidad por espíritu de gracia y de oración. Señor, clamamos a ti. Eres el Dios omnipotente y estás aquí, Señor bendito. Te clamamos por espíritu de gracia. Te clamamos por espíritu de oración. Padre, que seamos gente de clamor, gente de poder, Padre, como tú lo quieres, Señor. Que podamos orar con la mente y podamos orar con el espíritu. Padre, que podamos, Señor, ser ese orador especial que a ti te gusta. Señor bendito, ese orador que mueve el cielo. Señor bendito, te rogamos que nos des espíritu de clamor, Padre mío, y nos des espíritu de gracia para poder, Señor, deleitarnos en esas cosas gloriosas tuyas, poderosas, Señor. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos, Señor, en esta mañana. Hemos venido a tu iglesia a aprender de ti, a aprender de tu palabra, a aprender la ciencia de la victoria, la ciencia del poder, la ciencia de la vida. Señor bendito, te alabamos y te adoramos. Tú estás aquí, Señor. Conoces nuestro corazón, conoces el corazón de cada hermano que está clamando, Padre Celestial. Te clamamos por espíritu de gracia, por espíritu de oración, Señor. Haznos, Señor, gente de clamor, gente de oración, gente intensa para tu gloria, Padre, porque tenemos mucha necesidad. Tenemos, Señor, familiares fríos, tenemos hijos fríos, Señor bendito. Tenemos, Señor, necesidades poderosas, Padre Celestial, que solo tú las puedes resolver. Te alabamos, te adoramos en esta mañana. Te clamamos, Padre, que nos bendiga. Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.